Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Joroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías, de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una, en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 80. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos, y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo me escuchara, y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo, al punto, humillaría a sus enemigos, y sentiría en mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro, y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir, ábrete. Al momento, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó
que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es capaz de sanar nuestra sordera y de darnos la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordando que estamos en viernes. Los viernes siempre tenemos presente la pasión de Cristo, el sufrimiento, la muerte de Cristo para nuestra redención. Es como recordar lo que alguien ha hecho por nosotros, pero bueno, lo que ha hecho Dios es lo máximo. ¿Quién puede compararlo? Hoy la Iglesia recuerda también hacer la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Lourdes es un santuario maravilloso donde la Virgen María se apareció a una campesina que se llamaba Subirú, ¿verdad? Esta muchacha, ¿verdad? Tenía la capacidad de oración y el Señor se apareció a Bernardita Subirú, era su nombre y su apellido, llegó a ser una santa, Santa María Bernarda. Su cuerpo está todavía ya expuesto, ¿verdad?, en un santuario, y la Virgen le dijo: mira, hay que rezar el rosario. Una situación muy difícil, había mucha incredulidad, mucho ataque a la Iglesia, como sucede siempre. Para que la palabra de Dios nos dé un corazón agradable a Él, para que podamos tener preocupación por los enfermos del mundo, que no solamente son millones en la pandemia, sino hay muchas enfermedades, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema de la sabiduría, la pérdida de la sabiduría, el corazón bueno, el corazón que se pervierte, y naturalmente, hermanos, pues aquí tenemos las consecuencias de unos malos caminos. Vamos a ver cómo lo plantea la palabra de Dios. Hoy encontramos que ese reino de Salomón, que tanto le costó a David unir ese reino, hoy se divide. Se divide en el reino de Roboam y el reino de Jeroboam, que eran dos hijos de Salomón. Muy triste cuando hay división, ¿no? Y eran dos hermanos que se aborrecían, se hacían la guerra, y nació el pueblo de Israel, la nación de Israel y la nación de Judá. Y eso pasó mucho tiempo en división. Alguien me decía: fíjese que en mi casa hay división. ¿Y por qué habrá división? Bueno, por los malos ejemplos. Imagínense que Salomón, al final de su vida, ¿qué había hecho? Se dejó llevar por las pasiones, abandonó a Dios, se puso a dar culto a los dioses, siguiendo amores, pasiones, y los hijos todos se dan cuenta. Por eso esta persona me decía: sí, yo creo que es porque nosotros hemos recibido malos ejemplos de nuestros padres. Los padres de la familia son llamados a buscar la unidad, nunca insultarse, nunca discutir delante de los niños, y mucho menos hablar mal. Hablamos mal de todo el mundo delante de los niños, que se quedan callados, tragándose con la sopa el odio que tenemos. Por eso un reino dividido, como dice Jesús, es un reino que se va a la ruina, ¿no? Pero, ¿qué pasó? La consecuencia del pecado de Salomón. Hoy Jesús se encuentra en la región de Tiro y Sidón, donde había estado aquella mujer sirofenicia con un sordomudo. Este sordomudo, o sordo y tartamudo, ¿verdad?,
se lo llevan a Jesús y le dicen, a curarlo. Jesús dice, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva y le dijo, Efetá, ábrete. Y este hombre pues recobró el oído y se puso a alabar a Dios. Cuando un niño es bautizado, se hace este rito del Efetá. No porque el niño sea tartamudo o sordo, es porque hay sordera de la palabra y hay incapacidad de alabar a Dios. Estas cosas suceden. Esta es una sordera espiritual, como Papa Francisco lo ha dicho tantas veces, ¿no? Tenemos oídos para cualquier chisme, no descansamos hasta no haber pasado todos los WhatsApps, a ver qué pasó, a ver qué me están diciendo, cuántos seguidores tengo en Facebook, cómo va esto, cómo va lo otro. Hay gente enferma de saber, pero sorda para escuchar la palabra, esta palabra que es fundamental, que orienta la vida. Por eso, este milagro es como quien dice una curación de un efecto del pecado. No es que la sordera sea efecto del pecado o la tartamudez, pero en el mundo antiguo se pensaba que era así, y realmente sí hay sordera espiritual y poca capacidad de la palabra. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar las divisiones, las rivalidades, los conflictos, los dilemas, las batallas que hay en casa, entre hijos, entre familiares. ¿No será por causa de mucho hablar, de mucho condenar, de mucho discutir, de desviarse los padres, de desviarse de los caminos del Señor? Ustedes saben que esto es segurísimo, ¿no? De un mal hogar salen hijos directamente a la delincuencia. Es así, la gracia de Dios lo libre, pero es así. Y la segunda pregunta es, esa sordera que el Señor dijo, Efetá, ábrete, ¿estamos dispuestos a superar esa sordera? ¿O nos quedamos muy tranquilos? Soy de palo, tengo orejas de pescado, que me digan lo que me digan, yo estoy metido en mí mismo. El sordo es alguien que está encerrado en sí mismo, porque el sonido comunica al mundo exterior. Y la incapacidad de alabar a Dios, hermanos, la vamos superando. Agradecemos a Dios lo que nos ha dado. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que puede sanarnos profundamente, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Efetá, ábrete, has dicho a aquel hombre, y has curado su sordera y su incapacidad de hablar, de alabar. Nosotros también en el bautismo tuvimos este rito, esta bendición de los oídos y de la boca. Señor, que no seamos sordos a tu palabra, que no tengamos oídos para estar pescando curiosidades, sino que tengamos la capacidad de escucharte cuando nos hablas en el corazón y de alabarte, no solo con palabras, sino con nuestras obras. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, dice así la antífona del Salmo 80, Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero vemos el drama de la división. El reino de Roboam, el reino de Jeroboam. ¿Por qué? Porque no se escucharon los mandatos de Dios. Salomón se perdió, se pervirtió. Por eso, imaginemos en esta escena que Jesús está curando a este hombre, ¿no? Le está curando de esa enfermedad que es tan común, sordos a la palabra, tercos, encerrados, como dice el delito jurídico, ¿no? Tenemos la contumacia de estar repitiendo la misma cosa, porque no queremos abrir el oído a la palabra divina, que ella penetre y nos ilumine.
Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a Jesús, como decía, sanando a este hombre, y digamos: Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues, tomar dos compromisos. El compromiso de superar las divisiones en el mundo, comenzando por la familia o comenzando por nosotros mismos. A veces hay en nosotros una parte que quiere el bien y hay otra que jala para el mal. Dice Pablo en Romanos: yo veo el bien, lo apruebo, pero termino haciendo el mal. Un corazón dividido es porque no hay oración. Un corazón dividido es porque no hay frecuencia de la Santísima Eucaristía. Superemos la división, en familia también. A veces que el otro se quede, entre comillas, con su gusto, pero no vayamos a dividir la familia por tonteras muchas veces. Y en segundo lugar, propongámonos tener siempre esta apertura, efetá. Esto fue dicho en el bautismo, pero con el tiempo nos hemos vuelto sordos. Eso sí, cualquier cosa andamos oyendo, ¿no? En boca cerrada no entra mosca, dice el dicho chino. Y nosotros tenemos la apertura, pero para tragar cosas que escuchamos, a veces mentiras o vicios. El Señor bendiga nuestra capacidad de escuchar, por intercesión, ciertamente, de la Virgen de Lourdes, porque hay sorderas y enfermedades físicas en ese santuario, hay muchísima peregrinación. El protestantismo odia ese santuario, piensan que María es Dios. María no es el Dios de nuestro templo, pero sí es el templo de nuestro Dios. Oh Virgen de Lourdes, te pedimos por todos los enfermos de esta pandemia, que el mundo pueda superar esta enfermedad terrible y todas las demás enfermedades. Intercede por tus hijos los enfermos, ayúdanos también a nosotros a tenerlos presentes en la oración. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.